los requisitos de la norma, que se establezcan procedimientos que permitan el recuento y control del aforo máximo permitido en cada momento. Los objetivos son tanto impedir aglomeraciones como que no se supere la capacidad límite. Podemos utilizar distintas estrategias. La primera y principal, la señalización. El público tiene que saber, la gente tiene que saber cuál es la capacidad máxima y si tiene que circular por algún itinerario concreto o no. Se pueden además establecer esas balizas de separación para que no se formen las aglomeraciones. Otra estrategia puede ser la reserva de entradas previa o la venta anticipada. Así también ya limitamos el aforo y damos a conocer, por ejemplo a través de las redes sociales, que nuestro local tiene un aforo limitado. Por supuesto, también se puede utilizar el uso de personal de seguridad en los accesos y en el interior del local. Otras estrategias pueden ser usando dispositivos de recuento, son a través de cámaras o de otros dispositivos electrónicos y muestran en pantalla el aforo, la capacidad de personas en el interior. También se puede utilizar como estrategia distintas aplicaciones móviles que existen en el mercado, que a través del código QR permiten la identificación del cliente.